Muy buenos días, queridos hermanos, mis queridas hermanas, bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Saludos también, ya estamos transmitiendo y nuestros niños también ya van a pasar a un tiempo especial con el Ministerio de Niños que tenemos dentro de la iglesia. Mientras les voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias el libro de 1 Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5. Esta semana, hace un par de días hemos sacado el flyer o el pequeño anuncio del sermón o de la predicación para el día de hoy. Y tal vez a algunos de ustedes les ha llamado la atención, ¿no? Tal vez han venido por eso también. Hemos puesto el título de puercas, pesos y ovejas, que para algunos puede ser ofensivo. No nos estamos refiriendo a ninguna persona en particular, sino que vamos a meditar en la palabra de Dios justamente acerca de la variedad y de la diversidad que hay justo en este mes, ¿no? El mes del orgullo de la familia. Eso tenemos que predicar nosotros, el orgullo de la familia. Es cierto que hay comunidades, hay políticos, hay gobiernos, hay personas, autoridades que predican otro tipo de orgullo, pero creo que la iglesia en este mes y todos los meses del año siempre tiene que estar orgulloso de la diversidad que el Señor ha puesto en medio de la iglesia, en medio de su creación, pero no de una diversidad de género, ni una diversidad ni libertinaje humano, sino el orgullo de que somos creación de Dios y que el Señor siempre ha creado con propósito. En el libro de 1 Corintios, hoy vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de la diversidad también, hermanos, que hay dentro de la iglesia. Sé que en la iglesia, mis hermanos, habemos de diferentes partidos políticos. Yo sé que algunos de ustedes tienen una inclinación hacia la derecha, la izquierda, algunos son bolivaristas, otros stronguistas, algunos son grandes, pequeños, adultos, ancianos, fundadores, nuevitos, jóvenes, niños. La iglesia es diversa, el Señor lo ha creado de esa manera, el Señor ha provisto todo lo necesario para esa diversidad. Sin embargo, cuando las cosas son diversas, normalmente suelen haber conflictos, suelen haber dificultades. Dentro de la iglesia, el Señor suele ejemplificar a sus hijos o a la iglesia en sí con un animal en especial. Habiendo tanta cantidad y diversidad de animales en la creación, hay gallinas, toros, ovejas, cabritos, leones, gatos, aves, peces y todo una gran amplitud de animales. El Señor en tanta amplitud decidió escoger a las ovejitas, animales muy particulares dentro de la creación. Las ovejas son uno de los pocos animales que ante su muerte inminente no suele poner mucha resistencia. Sabiendo que ya va a morir, nuevamente suele diferenciarse de un animal, por ejemplo el cerdo. No sé si alguna vez ustedes han visto cómo llegan a quitar la vida a un animal. Cuando, no sé, yo recuerdo de niño, en semanas previas a Nochebuena, a Navidad, mis tíos solían comprar un gran animal, un gran chancho grande. Recuerdo que era muy grande, porque tenía que abastecer a toda la familia, era una familia bien comunitaria. Y recuerdo que saben venir con el animal bien grande y matar a un chancho realmente había sido una actividad titánica, se requiere mucha habilidad. En cambio, una oveja, tranquilamente tú la agarras, le volteas, la ovejita sigue ahí, le amasas sus piecitos, le amasas los piecitos de abajo y se sacrifica con tranquilidad. El chancho no. El chancho, por eso tal vez algunos papás dicen, ¿por qué gritas como chancho? Porque los chanchos gritan fuerte cuando están a punto de morir. Es difícil voltearlos hacia de espaldas porque se mueven. Recuerdo que todos mis tíos saben intentar agarrarle de los pies o de las patas al chancho y el chancho sabe escaparse. Porque son difíciles como animales, son muy rebeldes. Pero las ovejas no. Las ovejas tienen cierta particularidad. Son animales muy dóciles. Es más, un chancho es difícil que llegue a perseguirte si es que va a ser pasteado. El chancho se va y se cose, es difícil agarrarlo. Por eso normalmente suele estar atado hacia
hacia un punto y desde ahí no se tiene que mover. En cambio la oveja, hay ovejas muy obedientes que el pastor está delante con su cayado y las ovejitas están detrás. Hay lindos videos de esa categoría. Yo recuerdo con mi abuelita igual solíamos pastear a las ovejas, solían abrir el corral, salían todas las ovejas. Y zaras eran las ovejas que se iban directo a donde querían. No, solían esperar a mi abuelita para que la abuelita vaya adelante y las ovejitas detrás de ella. Sabían pasar en diferentes lugares. La creación de Dios tiene muchas particularidades con el comportamiento humano. Nosotros como cristianos, en teoría, para el cristianismo, delante de Dios somos su rebaño. En muchas ocasiones Dios dice, ustedes son mi rebaño. Por eso dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor hasta sabe el nombre de sus ovejas. Yo recuerdo mi abuelita tenía sus nombres para sus ovejitas. Cada ovejita, pese a que eran como unas 50 y tantas, tenían sus propios nombres. Yo no podía reconocer, pero la abuela sabía quiénes eran sus ovejas. Como el Señor decía, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Tenemos un buen pastor. Pero dentro de la iglesia, de vez en cuando el Señor alguna vez dio una parábola y dijo, también hay cabritos, también hay ovejas. Dentro del trigo, dice el Señor, a veces crece juntamente la cizaña. Siempre hay personas que pese a que estamos en la fe, de vez en cuando nos desviamos. Esto, mis hermanos, no es que ocurre recién. No es que solamente la iglesia del siglo XXI es esa iglesia rebelde donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay gente corrupta, donde hay gente malvada. Les cuento que en la Biblia, en los tiempos bíblicos, ya había esa iglesia que tenían ciertos hermanos que se contaminaban. El libro de Corintios es justo una de estas iglesias. Corintios capítulo 5, versículos 1, dice así: de cierto, mis hermanos, se oye que hay entre vosotros fornicación. La fornicación es un pecado sexual. Y dice, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo dice, hermanos, en otras palabras está diciendo, me he enterado que en la iglesia están en adulterio, están en fornicación. Una fornicación, un pecado que ni siquiera los gentiles cometen así. Pablo estaba preocupado porque en plena iglesia de Corinto había gente que estaba pecando feísimo. Y dice, ni siquiera los gentiles se comportan así. Tanto alguno que tiene la mujer de su padre. Qué feo, o sea, qué aberrante. En la iglesia primitiva de Corintio, un hijo había adulterado con la esposa de su padre. Aberrante, horroroso. Uno dice, ¿acaso eso en la iglesia pasa? Algunos que tal vez se van a enterar o van a enterarse en algún punto de la historia de algún hermano en otra iglesia que dice, así ha pecado tal hermano. Y dice, ay, así es la iglesia, yo por eso ya no quiero ser cristiano. Y se van enojados porque creen que la iglesia cristiana está hecho para personas perfectas, totales, que no hacen ningún error ni cometen nada. Y aquellos que estamos ya varios años en la iglesia, aquellos que son fundadores, quién sabe, de las cosas que nos habemos enterado en la vida de la fe. Aquellos que están empezando, no es que quiero desanimarles, sino más al contrario, quiero fortalecer sus vidas hoy para entender que nosotros somos el rebaño del Señor. Y si bien en el rebaño hay cabritos, hay ovejas, hay puercas y hay pesos, nosotros siempre tenemos que estar firmes en la fe. Pablo exhorta y dice, hermanos, no tiene que ser así. Versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, dicen, ni siquiera han hecho nada, no le llaman la atención. Dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Miren lo que Pablo está diciendo, cosas bien fuertes. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse vosotros y mi espíritu. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La iglesia de Corintio, mis hermanos, era una iglesia bien fea. O sea, no fea por su estructura, sino fea en su comportamiento. No porque sea fea, porque finalmente es el cuerpo de Cristo, sino que el comportamiento de algunos de los hermanos de Corintio era muy reprochable. Este es un caso que Pablo menciona. Había otro caso
que entre hermanos estaban peleando. Supongo que por un terreno, por un pleito. Supongamos que alguno de ustedes se compra terreno del otro, aquí entre hermanos dentro de la iglesia. ¿Saben lo que estaban haciendo en Corinto? Se estaban denunciando con jueces y abogados. Vámonos a lo legal, a lo penal, vámonos. Así era la iglesia de Corintio. Pablo aclara, dice: mis hermanos, reúnanse. Pablo dice: hermanos, ustedes deberían ser sabios, saber juzgar, tener el criterio, tener la sabiduría de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo dentro de la iglesia. Hermanos, es cierto que hay conductas. En algún momento la escritura dice: todo lo que es de buen nombre, todo lo que es correcto, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es honorable, en todo lo que sea parecido a esto, en eso piensen, eso sigan, de esa manera compórtense. Hay, hermanos, lindos ejemplos dentro de todas las iglesias. Aquí yo sé que hay lindos ejemplos de personas que oran, que ayunan, que sirven, que predican, que enseñan, que adoran, que danzan, que ministran, que alaban, que asisten, que participan. Hay lindos ejemplos, modelos dignos de imitar. Como Pablo decía: imíteme a mí como imiten a Cristo, decía Pablo, porque había lindos modelos que imitar. Pero también los hay modelos los cuales nunca deberíamos copiar. Si alguna vez tú ves y ahí dice: pero todos los hermanos llegan tarde. Hoy estábamos pasando clases de membresía. Hay un lindo modelo de imitar, uno de mis jóvenes que participó ahí temprano. Lindo modelo de imitar. Esa conducta, esa disciplina de llegar temprano es digno de imitar. Pero algunos imitamos lo malo y decimos: todos llegan tarde, yo también llegaré tarde. Porque finalmente, ¿para qué voy a llegar temprano si todos están llegando así? No imites lo malo, imita lo bueno delante del Señor. Pablo decía: mis hermanos, ustedes deberían aprender a juzgar correctamente. Versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo estaba diciendo: hermanos, esas personas que se comportan mal muchas veces dentro de la iglesia contaminan todo. Esa es la labor de la levadura: hacer leudar la masa, hacer que la masa llegue a producir un poquito más. Empieza con poquito y se hace mucho más. Hay conductas dentro de nuestra iglesia que pueden afectarnos a todos. Podemos ser piedra de tropiezo en algún momento. Busquemos siempre buenos modelos para imitar. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea vuestra masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta, y miren esto, mis hermanos, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Hay una predicación que se hace de esta manera, mis hermanos: iglesia, no se junten con esos del mundo que entran en las entradas, en los bailes, no se junten con esos sus amigos que beben con cerveza y todo. No, dice Pablo, mis hermanos, yo no les he dicho eso, dice Pablo. Porque qué justo sería, mis hermanos, que aquella persona que aún no conoce de Cristo, porque no conoce de Cristo, obviamente la persona que no conoce de Cristo va a caer en pecado. Tiene vicios, tiene adicciones, tiene pleitos, tiene problemas, tiene depresión, es agresivo, es violento, porque no conoce de Cristo, porque no conoce el amor que Dios da a cada uno de nosotros. Pablo dice: mis hermanos, yo les he escrito que no se junten con fornicarios. Está bien, no se junten con ávaros, con idólatras, pero en tal caso les sería necesario. Más bien les escribí, dice, y esto les exhorto a todos ustedes, mis hermanos, más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, ahí está, esa es la clave de discernir quiénes son ovejitas, quiénes son cabritos, quiénes son puercas o quiénes son pesos, aunque parezca ofensivo. La Biblia habla así, enseguida vamos a llegar a eso. Dice: más bien les escribí, no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque qué razón yo tendría para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. Qué fuerte ese día Pablo estabas denegando, ¿no? Fuerte estabas denegando ese día cuando escribió esto.
¿Por qué creen que Pablo dijo eso? Supongamos que hay aquí alguien de ustedes que es avaro. Alguien que tal vez pedimos una ofrenda para alguien que necesita y dice, no, yo también necesito, no voy a dar nada. Y de paso la persona avara suele contaminar. Por eso Pablo dice, un poco de levadura leuda y contamina toda la masa. Y la persona avara dice, no, no hay que dar. Ellos tienen que aprender a trabajar, pues. Por su propia cuenta tienen que hacer. Eso está mal, incorrecto. Pablo dice, y además se llaman hermanos. Dice, no les digo que no se junten con aquellos que son ávaros en el mundo. Hay mucha gente ávara. Alguna vez habían grabado en cámaras a Donald Trump, un hombre multimillonario que visitó una de las iglesias evangélicas muy reconocidas allá en Estados Unidos. Y Donald Trump, que se supone que debe tener una billetera muy enorme, saca la billetera y hace lo que la mayoría de los ávaros hacen: contar y buscar el billete de $1. Y encontró el billete de $1 y grabaron. O sea, la gente es tan maliciosa, los deportistas o los deporteros son tan maliciosos que hicieron un foco hacia el momento de la billetera de Donald Trump. Había muchos billetes, pero no sacó el de 100, el de 200, sacó el de $1. Lo hizo como nosotros, lo hacemos bolita, y lo depositó, lo puso ahí al alfolí dentro de esa iglesia. Y dijeron, qué avaro, o sea, qué hombre, si tiene tantos millones de dólares, que le es $1 a él, ¿por qué no le costaba dar unos 200, $100? Cuando hay alguien así, dice, que llamándose hermano dentro de la iglesia se comporta como idólatra, como avaro, como maldiciente, como fornicario o adúltero, ese hermano de paso está en la iglesia y dice, hermano, hermana, hermano, y por detrás, adúltero, por detrás, fornicario, por detrás, malicioso. Pablo dice, con esa persona, mis hermanos, ni siquiera coman, porque se van a contaminar. Pablo dice, hermanos, ¿de qué manera podría yo juzgar a los del mundo? A los del mundo el Señor les va a juzgar. Pero en la iglesia sí tenemos que ser muy estrictos como nosotros nos comportamos. ¿Para qué? Para que nos animemos. Si alguno de ustedes, quién sabe, tiene un mal carácter, tiene un mal comportamiento, está pecando, se está apartando del camino y dice ser cristiano, tenemos que animarse, hermano, arrepiéntete, no seas así. Somos hermanos en Cristo, estamos en el mismo rebaño, tenemos que animarnos unos a otros. Pero muchas veces nosotros nos empezamos a contaminar también. Hay alguien que llega tarde, yo también llegaré tarde. Hay alguien que ya no participa en los cultos, dices, yo también no participaré de los cultos. Hay alguien que empieza a pecar y dices, yo también igual, ¿por qué no voy a pecar? Hay alguien que tal vez escucha música, y esta mañana hablamos un poquito de música. No es que la música, literalmente toda la música sea pecado, pero hay música que te daña. Y tú también empiezas a dañarte igual. Porque finalmente crees que de esa manera uno tiene que comportarse. Probablemente no has conocido correctamente al Señor. Pedro también aclara esta situación. Segunda de Pedro, su amigo del apóstol Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ya para terminar ahí, la Biblia está en los últimos libros. Segunda de Pedro. Pedro igual en esta ocasión se encuentra con una situación similar en la iglesia. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice así: pero estos hablando, bueno, lo voy a leer desde el versículo 10, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. Segunda de Pedro 2:10, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Versículo 12, segunda Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo galardón de injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Pedro, al igual que Pablo, está hablando de la misma situación, de una iglesia imperfecta, de una iglesia perfecta pero con personas imperfectas. Esa sería la definición correcta, porque la iglesia del Señor es perfecta, es su cuerpo y el cuerpo del Señor es perfecto.
pero a veces está compuesta por personas imperfectas. Todos acá somos imperfectos. Y Pablo y Pedro concuerdan en algo. Dice: mis hermanos, estas personas mientras se corrompen dentro de la iglesia, mientras con ustedes, dice ahí, se descrean, también se descrean de sus errores. Yo sé que aquí pecamos. Yo sé que tal vez tú vas en contra de lo que obedece un buen cristiano. ¿Saben cuál es lo peor de esa situación? Que tú te recreas en el pecado. Tú te diviertes de lo malo que tú estás haciendo y no sientes una convicción de culpa y de condenación de parte del Espíritu Santo para tu vida, sino te recreas. Sigue aclarando y dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿No les parece la misma iglesia de Corintio? Es la misma, aunque Pedro no está hablando de Corintio, Pedro está hablando a la iglesia de ese entonces. Sigue hablando y dice: han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Fuentes sin agua. Dice la palabra de Dios: vengan a mí aquellos que están sedientos y yo les daré de beber agua de vida eterna. ¿Por qué creen que nosotros nos inclinamos hacia lo malo? Obviamente es esa sediente ausencia, esa sediente causa de buscar algo que nos satisfaga. ¿El pecado crees que te satisface? ¿Crees que te hace bien? ¿Te sientes bien por unos instantes por adulterar, por pecar, por robar, por mentir, por entrar en ira, por entrar en enojo? ¿Quieres realmente saciarte? ¿Quieres calmar tu sed? Calma tu sed en las aguas que Cristo solamente te puede dar. Dice: son como fuentes sin agua, vacíos, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los verdaderamente que se han unido a de los que viven en el error. Versículo 19: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Te dice: pero hermano, tranquilo nomás, no es obligatorio el hecho de que te congregues, es libertad. Pero no, ellos también están siendo esclavizados por su pecado, por su debilidad. Dice, sigue hablando, versículo 18, dice: ellos son mismos esclavos de su corrupción, porque él es envanecido, porque alguno es esclavo de lo que lo venció. Versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación de este mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por su posterior estado, vienen a ser peor que el primero. Dice: ellos han conocido a Cristo, estaban muy bien y ahora peor han acabado. Tú estabas bien en la fe, tú estabas convencido de seguir al Señor, de apartarte del pecado, de ser perseverante, pero ahora has acabado peor de lo que has empezado. Quién sabe, ahí tenía la lógica del Señor. Dice: en un hombre del cual sale un espíritu inmundo, sale de él, está todo limpio y purificado, y cuando él se torna y da la vuelta al mundo, vuelve otra vez a esa casa que era un lugar santo, un lugar que estaba dedicado al Señor, pero porque se había dedicado a no llenar su vida. Vio la casa ordenada y vacía, dice la palabra de Dios, y dijo: a llamar a otros 7 demonios más para que entren todos y tomen posesión de él. Cuando uno se arrepiente en Cristo, literalmente ocurre una especie de vacío en nosotros para que Él empiece a llenar nuestras vidas. El detalle es que cuando nosotros nos hemos arrepentido, hemos aceptado la fe, hemos creído en el Señor, no nos hemos dedicado a llenar nuestras vidas. La hemos dejado todavía vacía, ordenada. Viene un espíritu y toma posesión de ella, 7 veces peor, dice el Señor. Y dice así, ¿no? Ustedes que han empezado en Cristo y ahora están peor de lo que han empezado. Versículo 21 dice:
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Le hubiera sido mejor a esa persona no haber conocido a Cristo, seguir ensegado de sus pecados. Pero tú conoces la palabra, mi hermano, tú conoces la fe, tú conoces los mandamientos del Señor. Y si a pesar de que tú no conoces, a que tú conoces y sigues comportándote de mala manera, ¿sabes con qué te compara el apóstol? Dice, pero les ha acontecido lo verdadero del proverbio: el peso vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno o en su vaso o en su lodo. ¿Han visto cómo un peso vomita? Qué asqueroso, ¿no? Ya que va a ser las 12. Yo veía a mi Bob cuando se enfermó. Mi Bob es mi amigo peso, que ya está en la presencia del Señor. Es que ya murió mi pesito. Y cuando se enfermaba o había comido algo malo, los pesos, no sé por qué eran así, lo devolvía. No necesitaba ni siquiera meterse la patita para estimularse el vómito. Él vomitaba porque estaba mal. Lo malo que le estaba haciendo interno, lo devolvía. Y es la lógica. O sea, ¿alguno de ustedes ha vuelto a tomar su vómito? Yo creo que no, porque dices, esto es lo malo, el cuerpo está rechazando lo que está haciendo daño a tu cuerpo y por eso lo devuelve y lo vomita. Los pesos tienen una particularidad, creo que son abusativos, ¿qué será? Pero mi peso otra vez empezaba a lamer la comida y se lo volvía a meter, lo dejaba limpio el piso como si nada. Es un peso asqueroso, sucio. Ninguno de nosotros nos parecemos a este tipo de conductas, porque tú lo que comes, y si lo has vomitado porque estás enfermo por algún malestar estomacal, lo dejas y tiras la cadena o botas el bañadorcito donde has vomitado. El peso no. Un creyente, un cristiano que ha llegado a arrodillarse delante del Señor y ha dicho: Señor, perdón por mis pecados, quiero seguirte de hoy en adelante, jamás voy a mirar atrás. Y dice Pedro, aquel cristiano que dice así y que ahora se comporta peor de lo que antes era, es como ese peso que vomita y vuelve a comer lo malo que antes lo había botado. El pecado te hacía mal, lo botaste, dijiste que lo botaste, pero ahora buscas tu vómito y encuentras y lo vuelves a lamer. Es como esa puerca, dice el apóstol Pedro, que la lavas. Recuerdo una vez criamos una chanchita bebé que era apartada de la camada de los chanchos. Era una chanchita pequeña y los demás chanchitos no le dejaban lactar. Entonces la habíamos criado aparte, con mamaderita, con lechecita, y creció de buen tamaño hasta que lo comimos. No lo comimos, murió el animal. Y recuerdo que la chanchita la criamos, y aquellos que han criado alguna vez un chanchito lo cuidan, lo lavan, pero el animal en su naturaleza le gusta ensuciarse. De vez en cuando estaba en el corral donde estaban sus demás hermanitos y su mamá, lo le poníamos para que comparta con los otros chanchitos, y a pesar de que estaba limpia, no es que decía y caminaba con delicadeza, no, aquí me voy a ensuciar, no, entraba y se volcaba, como que le gustase volcarse en el vaso, y otra vez estaba, por más de que limpiemos otra vez al día siguiente, se volvía a volcar. Pedro dice, el cristiano que ha empezado en la fe, que ha creído en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados y ahora, siendo cristiano, sigue comportándose así, vuelve otra vez a su pecado, es como esa puerca que, siendo lavada por Cristo, vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo, en su vaso, en el estiércol, en sus propios heces. Es asqueroso, pero así de asqueroso es la vida espiritual de alguien que vuelve otra vez atrás en la fe. Las ovejas no tienen esa naturaleza. Las ovejas cuidan en el rebaño. Las ovejas obedecen a su pastor. Están atentas y obedientes a la palabra de Dios. Las ovejas están atentas al cuidado de su Señor. Saben que el pastor, el Señor nuestro Dios, nos va a llevar a verdes praderas. Nos va a cuidar, siempre nos va a infundir aliento.
Aunque estemos, dice la palabra de Dios en Salmos 23, aunque estemos en valle de sombra y de muerte, su vara y su callado siempre me van a sostener, porque no retrocedemos. Esa es la naturaleza de las ovejas. Es la manera como nosotros tenemos que comportarnos. Es cierto, dice el Señor, no quiten a la cizaña del trigo. Vendrá el día del Señor, donde distinguirá el Señor quiénes son cizaña, quiénes son trigo, y los apartará. Dice el Señor, ¿por qué? Porque si quitan probablemente a la cizaña, quién sabe, van a dañar al trigo. Pero sepan ser muy sabios, imiten siempre todo lo bueno, imiten las mejores conductas, busquen hombres y mujeres de buen testimonio, de buena fe, y sigan su misma fe. Aquí en la iglesia, mis hermanos, en algún momento vamos a tropezar con personas que tal vez se comportan de una manera no cristiana. No significa que tú tengas que imitar su fe, significa que tú tienes que exhortarles en amor, misericordia de parte del Señor, y apartar también tu camino para no seguir ese mismo destino. Algún día el Señor separará a las ovejas de los cabritos, a las puercas de las ovejas, a los pesos de su manada. Sé parte del rebaño de Dios, déjate pastorear por el Señor, acude a sus palabras, que conozca tu nombre, que sepa tu camino, estate atento a sus cuidados y te aseguro que siempre vas a estar perseverando en el camino de la fe. Si hoy el Señor te ha exhortado y te ha dicho, oye, peso, oye, puerco, puerca, ya no seas así. Yo te he hecho hijo mío, yo te he hecho parte de mi rebaño, te he dado una nueva naturaleza. Hoy te he hecho parte de mi rebaño para yo cuidarte, para yo adiestrarte, para yo alimentarte. Déjate alimentar por el Señor. Cambia tu naturaleza. Hoy, en este día, el Señor quiere que una vez seas más parte de su rebaño. Arrepiente de tus pecados, arrepiente de tu maldad, sigue el camino del Señor. ¿Cuántos quieren orar el día de hoy? Si alguna vez alguien te ha lastimado dentro de la iglesia, probablemente alguien ha herido por alguna razón, con alguna palabra, con alguna actitud. Yo varias veces les cuento, ¿no? Un hermano que me ahorcó siendo yo adolescente en pleno culto. Es como que aquí yo le agaza al Zohar, que está hablando mucho. Zohar, hermano Zohar, ¿por qué hablas mucho? Me ahorcó así. Y quién sabe, hay así hermanos que tal vez en su naturaleza todavía por degenerar, todavía por obrar, porque no es que esas personas literalmente sean totalmente endemoniadas, probablemente sí, el Señor sabrá, pero sí necesitan misericordia y amor. Y aquellos que son afuera, aquellos que todavía no conocen del Señor, tus papás, tus hermanos que no conocen todavía del Señor, que jamás pisaron la iglesia, ¿por qué les vamos a juzgar a ellos que beben, que se emborrachan, que adulteran? ¿Por qué vamos a ser jueces de ellos si tienen un Dios que les va a juzgar? Nuestro deber es predicarles, amarles. Pero aquí sí, dice el Señor, en la iglesia, sepan juzgar con justo juicio, sepan exhortar a aquellos que están haciendo mal, para que el día del Señor no caiga con fuerza sobre sus vidas. Y si tú estás haciendo mal, mi hermano, arrepiéntete. Si en algún momento tú has lastimado a alguien dentro de la iglesia y hoy el Señor te está exhortando, arrepiéntete. Si hoy, siendo tu hermano, siendo tu hermana, eres agresivo, eres violento, estás en adulterio, arrepiéntete. Deja de comportarte fuera de tu naturaleza, porque el Señor te ha hecho una nueva criatura. Hoy es el día del Señor. Vamos a orar. ¿Quieres venir aquí adelante? ¿Quieres orar ahí en tu banca? Arrepiéntete de tu maldad, mi querido, mi hermano, antes que venga el día del Señor. Si necesitas pedir perdón a alguien, después de orar, anda y pide perdón. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Si hoy, después de orar, en medio de la oración, el Señor te está motivando, el Señor te está guiando en arrepentimiento,
a restaurar la vida de alguien. ¿Quién sabe con actitud, con palabra, con acción hemos dañado el rebaño del Señor? Arrepintámonos